Análisis del carácter. Wilhelm Reich. Un caso de sentimientos de inferioridad manifiesto. Un hombre de 30 años acudió al análisis porque no tenía ninguna diversión en la vida. No creía realmente estar enfermo, pero según dijo, había oído hablar del psicoanálisis y quizá le aclararía las cosas. Al interrogársele sobre sus síntomas, declaró carecer de ellos. Con posterioridad, descubrimos que su potencia sexual era deficiente. No osaba aproximarse a las mujeres. Tenía relaciones sexuales con muy poca frecuencia y entonces sufría de eyaculación precoz y la relación lo dejaba insatisfecho. Tenía muy escasa comprensión de su impotencia y no había llegado a aceptarla. Después de todo, decía que había muchos hombres que no necesitaban ese tipo de cosas. Su comportamiento reveló de inmediato un individuo severamente inhibido. Hablaba sin mirar al interlocutor, en voz baja, en forma entrecortada y carraspeando de continuo de manera embarazosa. Al mismo tiempo, había en él un intento evidente de suprimir su intranquilidad y aparecer como persona valiente. No obstante, todo su aspecto daba la impresión de marcados sentimientos de inferioridad. Informado de la regla fundamental, el paciente comenzó a hablar entrecortadamente y en voz baja. Entre sus primeras comunicaciones figuró el recuerdo de 2 experiencias terribles. Una vez había atropellado con su automóvil a una mujer, que murió a consecuencia de las heridas. En otra oportunidad, como enfermo durante la guerra, se había visto obligado a practicar una traqueotomía. El mero recuerdo de estas 2 experiencias le llenaban de horror. En el curso de las primeras sesiones habló luego, en la misma forma monótona, baja y reprimida, sobre su juventud. Siendo el penúltimo de una serie de hijos, quedó relegado a un lugar secundario. El mayor de los hermanos, uno de 20 años mayor que él, era el favorito de los padres. Ese hermano había viajado mucho, conocía el mundo. Se enorgullecía de sus experiencias y cuando regresaba de uno de sus viajes toda la casa giraba alrededor de él. Aunque del contenido de este relato surgía con claridad la envidia y el odio a este hermano, el paciente, en respuesta a una cautelosa pregunta, negó haber sentido jamás cosa parecida. Luego se refirió a la madre, a lo buena que había sido con él y a su muerte, acaecida cuando el paciente tenía 7 años. En ese momento comenzó a sollozar en forma ahogada. Eso lo avergonzó y se mantuvo en silencio algún tiempo. Al parecer, la madre había sido la única persona que le brindara algún cariño y atención, y su pérdida había constituido para el paciente un golpe muy severo. Después de su muerte, el paciente pasó 5 años en la casa del hermano mayor. No fue el contenido, sino el tono de este relato el que puso de manifiesto su enorme amargura ante el comportamiento inamistoso, frío y dominador del hermano. Luego relató en pocas frases breves que ahora tenía un amigo que le quería y admiraba mucho. Después de esto, se mantuvo en continuo silencio. Pocos días después, contó un sueño. Se veía a sí mismo en una ciudad extraña, con su amigo, solo que la cara de éste era diferente. El hecho de que el paciente hubiese abandonado su propia ciudad para someterse al análisis sugería que el hombre del sueño representaba al analista. Esta identificación del analista con el amigo podría haber sido interpretada como el comienzo de una transferencia positiva. En vista de la situación total, sin embargo, esto hubiese sido poco prudente. El mismo paciente reconoció al analista en el amigo, pero nada pudo agregar a ello. Dado que se mantenía en silencio o bien expresaba dudas en cuanto a que él pudiese llevar a cabo el análisis, le dije que guardaba algo contra mí, pero carecía de valor para expresarlo. Lo negó en forma categórica, ante lo cual le dije que nunca había tenido el valor de expresar sus impulsos inamistosos hacia el hermano, ni siquiera de pensarlos conscientemente, y eso había establecido al parecer cierto tipo de conexión entre su hermano mayor y yo. Esto era cierto en sí mismo, mas cometí el error de interpretar su resistencia en un nivel demasiado profundo.
La interpretación no tuvo éxito alguno, por el contrario, se intensificó la inhibición, de modo que esperé algunos días hasta que estuviera en condiciones de comprender, a base de su conducta, el significado actual más importante de su resistencia. En ese momento resultaba claro que existía no solo una transferencia de odio hacia el hermano, sino también una fuerte defensa contra una actitud femenina. El sueño sobre el amigo. Pero en ese momento hubiera sido poco aconsejable una interpretación en tal sentido. Por eso continué señalándole que por algún motivo se defendía contra mí y contra el análisis, que todo su ser indicaba un bloqueo contra el análisis. Estuvo de acuerdo, diciendo que en efecto él era así generalmente en la vida, rígido, inaccesible, continuamente a la defensiva. Mientras le hice ver su defensa en todas las sesiones, en todas las ocasiones posibles, me llamó la atención la expresión monótona con que manifestaba sus quejas. Todas las sesiones comenzaban con la misma frase: no siento nada, el análisis no tiene influencia alguna, etc. Yo no comprendía qué quería expresar con estas quejas y sin embargo resultaba claro que allí estaba la clave para comprender su resistencia. Tenemos aquí una buena oportunidad para estudiar la diferencia entre la educación caracteroanalítica y la educación activo-sugestiva para el análisis. Yo podía haberle sermoneado de manera amable, instándole a decirme algo más sobre esto o aquello. Quizá hubiera podido establecer una transferencia positiva artificial, pero la experiencia con otros casos me había mostrado que con esos procedimientos no se llega lejos. Como toda su conducta no dejaba lugar a dudas, en el sentido de que el paciente rechazaba el análisis en general y a mí en particular, yo podía limitarme a mantenerme en esta interpretación y esperar ulteriores reacciones. En una ocasión, al volver a referirse al sueño, dijo que la mejor prueba para no rechazarme era que no me identificaba con su amigo. Sugerí que quizá hubiera esperado de mi cariño y admiración, tal como se los brindaba a su amigo. Mi reserva le había decepcionado y ofendido. Debió admitir que había abrigado tales pensamientos, pero sin osar decírmelos. Luego relató como siempre exigía amor y en especial reconocimiento, y que adoptaba una actitud muy defensiva hacia los hombres de aspecto particularmente masculino. No se sentía igual a esos hombres y en la relación con el amigo desempeñaba el papel femenino. Volvía a haber material para interpretar su transferencia femenina, pero la totalidad de su comportamiento prevenía contra ello. La situación era difícil, pues los elementos de su resistencia que yo ya comprendía, la transferencia del odio hacia su hermano y la actitud narcisista femenina hacia sus superiores, eran cuidadosamente evitados. En consecuencia, yo debía actuar con sumo tino, pues de no ser así podría llegar a interrumpir su análisis. Además, continuaba lamentándose en todas las sesiones, en la misma forma de que el análisis no le llegaba, etc. Yo no había podido comprender esto aún después de 4 semanas de análisis, y sin embargo lo sentía como una resistencia caracterológica esencial y muy activa. Caí enfermo y debí interrumpir el análisis durante 2 semanas. El paciente me envió una botella de brandy como tónico. Al reiniciar el análisis parecía estar contento. Al mismo tiempo, siguió con sus antiguos lamentos y refirió que le molestaban sobremanera pensamientos de muerte, que temía constantemente que algo hubiese sucedido a algún miembro de su familia y durante mi enfermedad había pensado todo el tiempo en mi probable muerte. Un día, cuando este pensamiento le molestaba en forma particular, me envió el brandy. En este momento fue grande la tensión de interpretar sus reprimidos deseos de muerte. El material para hacerlo era abundante, pero sentí que tal interpretación sería infructuosa, pues rebotaría en el muro de sus lamentos de que nada me llegaba. El análisis no tenía influencia sobre mí. Entretanto, se había aclarado el doble significado secreto de su lamento. Nada me llega. Era una expresión de su profundamente reprimido deseo transferencia de relación sexual anal, pero hubiese sido justificado señalarle su impulso amoroso homosexual,
que es cierto se manifiesta con suficiente claridad mientras él con todo su ser continuaba protestando contra el análisis. Primero debía aclararse cuál era el significado de sus lamentos acerca de la inutilidad del análisis. Es cierto que yo podía haberle demostrado que se equivocaba en sus quejas. Soñaba sin interrupción, los pensamientos de muerte se volvían más intensos y muchas otras cosas se sucedían en su interior. Pero yo sabía por experiencia que eso no hubiese contribuido a aclarar la situación. Además, yo percibía claramente la coraza que se interponía entre el material inconsciente y el análisis, y debía suponer que la resistencia existente no permitía que interpretación alguna penetrara en el inconsciente. Por estos motivos no hice sino mostrarle en forma consecuente su actitud, interpretándola como la expresión de una violenta defensa y diciéndole que debíamos esperar hasta comprender ese comportamiento. El paciente comprendía ya que los pensamientos de muerte en ocasión de mi enfermedad no habían constituido necesariamente la expresión de una cariñosa solicitud. En el transcurso de las semanas siguientes resultó cada vez más claro que su sentimiento de inferioridad, relacionado con su transferencia femenina, desempeñaba un papel considerable en su comportamiento y en sus lamentaciones. Con todo, la situación no parecía todavía madura para la interpretación. El significado de su conducta no era suficientemente claro. Podemos resumir los aspectos esenciales de la solución, tal como se lo encontró con posterioridad. A. El paciente deseaba de mi reconocimiento y amor, tal como lo deseaba de todos los hombres que le parecían masculinos. El deseo de cariño y su decepción conmigo habían sido ya interpretados repetidas veces sin éxito alguno. B. Tenía una definida actitud de envidia y odio hacia mí, transferencia de su hermano. Esto no podía interpretarse en ese momento, pues hubiese sido desperdiciar la interpretación. C. Se defendía contra su transferencia femenina. Esta defensa no podía ser interpretada sin llegar a tocar la feminidad equivocada. D. Debido a su feminidad, se sentía inferior ante mí. Sus eternos lamentos solo podían ser la expresión de este sentimiento de inferioridad. Entonces interpreté su sentimiento de inferioridad ante mí. En un principio esto no llevó a ninguna parte, pero después de exponerle su conducta en forma consecuente durante varios días, aportó algunas comunicaciones relativas a su ilimitada envidia, no de mí, sino de otros hombres ante quienes también se sentía inferior. Se me ocurrió de pronto que ese constante lamentarse solo podía tener un significado. El análisis no tiene influencia sobre mí, vale decir, no es bueno, vale decir. El analista es inferior, es importante, nada puede lograr conmigo. Los lamentos, en parte un triunfo sobre el analista y en parte un reproche dirigido contra él. Le dije lo que pensaba de sus lamentos con resultado sorprendente. De inmediato aportó una gran cantidad de ejemplos para demostrar que siempre actuaba en esta forma cuando alguien trataba de influir sobre él. No podía tolerar la superioridad de persona alguna y siempre trataba de disminuir a los demás. Siempre hacía exactamente lo opuesto de lo que cualquier superior le indicaba. Aparecieron abundantes recuerdos de su conducta rencorosa y despreciativa hacia sus maestros. Aquí estaba pues su agresión suprimida, cuya manifestación más externa había sido hasta ahora su deseo de muerte. Sin embargo, pronto la resistencia reapareció en la misma forma anterior. Se produjeron las mismas quejas, la misma reserva, el mismo silencio. Pero ahora yo sabía que mi descubrimiento le había impresionado sobremanera, lo que había aumentado su actitud femenina. Esto, por supuesto, resultó en una intensificada defensa contra la feminidad. Al analizar la resistencia, volví a partir del sentimiento de inferioridad ante mí, pero ahora profundicé la interpretación afirmando que no solo se sentía inferior, sino que debido a su inferioridad se sentía ante mí en un papel femenino que hería su orgullo masculino. Si bien antes el paciente había presentado abundante material vinculado con su actitud femenina hacia los hombres masculinos y había tenido plena visión de este hecho, ahora lo negaba todo.
Esto constituía un nuevo problema. ¿Por qué se negaría ahora a admitir lo que antes él mismo describiera? Le dije que se sentía tan inferior que no quería aceptar de mi explicación alguna, aunque eso implicara retractarse. Comprendió la verdad de esta afirmación y se refirió a la relación con su amigo, extendiéndose sobre ella con cierto pormenor. Desempeñaba realmente el papel femenino y había tenido a menudo relación sexual entre las piernas. Ahora puede demostrarle que su actitud defensiva en el análisis no era sino la lucha contra el hecho de entregarse al análisis, lo cual para su inconsciente se vinculaba al parecer con la idea de entregarse al analista de una manera femenina. Eso hería su orgullo y ese era el motivo de su empecinada resistencia a la influencia del análisis. Reaccionó a esto con un sueño confirmatorio. Estaba acostado en un sofá con el analista, quien le besaba. Este claro sueño provocó una nueva fase de resistencia bajo la antigua forma de lamentos, de que el análisis no le llegaba, de que era frío, etc. Volví a interpretar los lamentos como un intento de menoscabar el análisis y una defensa contra el hecho de entregarse al tratamiento. Pero al mismo tiempo comencé a explicarle el significado económico de esta defensa, según lo que me había relatado hasta entonces. Acerca de su infancia y su adolescencia, era evidente que se había encerrado en sí mismo buscando refugio contra todas las decepciones provenientes del mundo exterior y contra el trato brusco y frío del padre, del hermano y de sus maestros. Eso parecía haber sido su única salvación, aunque exigía grandes sacrificios de felicidad. Esta interpretación le pareció altamente plausible y pronto aportó recuerdos de su actitud hacia los maestros. Siempre los sintió fríos y distantes, clara proyección de su propia actitud, y aunque se irritaba cuando le castigaban o regañaban, permanecía indiferente. Relacionando con esto, dijo haber deseado a menudo que hubiese sido más severos. Este deseo no parecía en ese momento adaptarse a la situación. Solo mucho más tarde se aclaró que con este rencor deseaba presentarme a mí y a mis prototipos, los maestros, bajo un aspecto desagradable. Durante unos días el análisis prosiguió sin asperezas, sin resistencias. Ahora recordaba un periodo de su infancia en el cual había sido salvaje y agresivo. Al mismo tiempo produjo sueños con una marcada actitud femenina hacia mí. Solo pude suponer que el recuerdo de su agresión había movilizado el sentimiento de culpa, expresado ahora en los sueños pasivos femeninos. Evité analizar esos sueños, no solo porque no tenía conexión inmediata con la situación transferencial presente, sino también porque me parecía que el paciente no estaba preparado para comprender la relación entre su agresión y los sueños que expresaban un sentimiento de culpa. Muchos analistas considerarán esto como una selección arbitraria del material. La experiencia demuestra, sin embargo, que cabe esperar el mejor efecto terapéutico cuando ya se ha establecido una conexión inmediata entre la situación transferencial y el material infantil. Solo aventuré el supuesto de que, a juzgar por los recuerdos de su comportamiento infantil agresivo, en una época el paciente había sido muy distinto, todo lo contrario de lo que era hoy, y el análisis debería descubrir en qué momento y en qué circunstancias se había producido tal cambio en su carácter. Le dije que su actual feminidad era probablemente un tratar de evitar su masculinidad agresiva. No mostró reacción alguna, salvo recayendo en su antigua resistencia, lamentándose de que no podía lograr resultados, de que el análisis no le llegaba, etc. Volví a interpretar su sentimiento de inferioridad y su recurrente intento de demostrar la importancia del análisis o del analista, pero ahora traté también de trabajar sobre la transferencia a partir del hermano, señalando que, según lo relatado, éste desempeñaba siempre el papel de dominante. El paciente se adentró en este tema solo con gran vacilación, al parecer porque estábamos frente al conflicto central de su infancia. Volví a aludir a la atención que la madre dedicara a ese hermano sin mencionar, sin embargo, ninguna actitud subjetiva al respecto.
Como lo demostró un cauteloso acercamiento a la cuestión, la envidia al hermano estaba completamente reprimida. Al parecer, esta envidia se asociaba en forma tan estrecha con un odio intenso que ni siquiera se le permitía llegar a la conciencia. Abordar este problema provocó una resistencia de particular violencia que duró varios días y tomó otra vez la forma de sus estereotipados lamentos acerca de su incapacidad. Como la resistencia permanecía incólume, debíamos suponer que había aquí un rechazo particularmente agudo de la persona del analista. Le pedí una vez más que hablara libremente y sin temor del análisis y en particular del analista, y me contara qué impresión le había producido yo en ocasión de nuestro primer encuentro. Al cabo de grandes vacilaciones, dijo que le había parecido muy masculino y brutal, un hombre absolutamente despiadado con las mujeres. Le pregunté entonces cuál era su actitud hacia los hombres que le daban la impresión de ser potentes. Esto sucedió hacia el fin del cuarto mes del análisis. Ahora por primera vez irrumpió esa actitud reprimida hacia el hermano, que guardaba la más estrecha reacción con su actitud transferencial más perturbadora, la envidia de la potencia. Con gran afecto recordó haber condenado siempre al hermano por estar de continuo persiguiendo mujeres, seduciéndolas y jactándose luego de ello. Yo le había recordado de inmediato al hermano. Le expliqué que evidentemente veía en mí a su hermano potente y que no podía abrirse ante mí porque me condenaba y porque mi supuesta superioridad le hería tal como solía herirle la del hermano. Además, ahora resultaba claro que la base de su sentimiento de inferioridad era un sentimiento de impotencia. Sucedió entonces lo que uno siempre ve en un análisis correcto y consecuentemente llevado a cabo. El elemento central de la resistencia caracterológica ascendió a la superficie. De pronto recordó haber comparado muchas veces su pene pequeño con el del gran tamaño de su hermano, y con qué intensidad le envidiara por ello. Como cabía esperar, se presentó una nueva ola de resistencias, otra vez el lamento. No puedo hacer nada. Pude ahora ir algo más allá de la interpretación y mostrarle que estaba haciendo un acting out de su impotencia. Su reacción fue totalmente inesperada. Refiriéndose a mi interpretación de su desconfianza, dijo por primera vez que nunca había creído a persona alguna, que en nada creía y probablemente tampoco en el psicoanálisis. Esto era, por supuesto, un importante paso adelante, pero la conexión entre esa aseveración y la situación analítica no estaba del todo clara. Durante 2 horas habló de las numerosas decepciones por él experimentadas y creyó que constituía una explicación racional de su desconfianza. Volvió a aparecer la antigua resistencia. Como no resultaba claro cuál había sido esta vez el factor precipitante, me mantuve a la espera. El antiguo comportamiento continuó varios días. Solo volví a interpretar aquellos elementos de la resistencia con los cuales me hallaba bien familiarizado. Luego de pronto apareció un nuevo elemento de la resistencia. Dijo tener miedo al análisis porque podría despojarlo de sus ideales. La situación volvía a aclararse. Había transferido su angustia de castración desde el hermano hacia mí. Me temía. Por supuesto, no aludí a su angustia de castración. Volví a participar en cambio de su sentimiento de inferioridad y su impotencia, preguntándole si sus elevados ideales no le hacían sentirse superior y mejor que todos los demás. Lo admitió abiertamente, más aún, dijo ser en verdad mejor que todos quienes habían pasado su tiempo persiguiendo mujeres y viviendo sexualmente como los animales. Agregó, sin embargo, que este sentimiento se veía demasiado a menudo perturbado por el sentimiento de impotencia y que al parecer no había llegado a reconciliarse del todo con su debilidad sexual. Pude mostrarle entonces la manera neurótica en que trataba de superar su sentimiento de impotencia. Estaba tratando de recuperar un sentimiento de potencia en el dominio de los ideales. Le hice ver el mecanismo de compensación y le señalé un secreto sentimiento de superioridad. No solo se consideraba en secreto mejor y más inteligente que los demás,
Por este mismo motivo, se resistía al análisis, pues si el tratamiento tenía éxito, significaría haber recurrido a la ayuda de alguna otra persona y haber vencido su neurosis, cuyo secreto placer acababa de ser desenterrado. Desde el punto de vista de la neurosis, esto sería una derrota que además para su inconsciente significaría convertirse en una mujer. En esta forma, partiendo del yo y sus mecanismos de defensa, preparé el terreno para una interpretación del complejo de castración y de la fijación femenina. El análisis del carácter había logrado pues penetrar desde su modo de conducta directamente hasta el centro de la neurosis. Su angustia de castración, la envidia hacia el hermano debido al favoritismo de la madre y la decepción sufrida con ésta. Lo importante no es aquí que estos elementos inconscientes ascendieran a la superficie. Eso ocurre a menudo en forma espontánea. Sí lo es la sucesión lógica en que se presentaron y el estrecho contacto con la defensa yoica y la transferencia. Además, esto tuvo lugar acompañado de los correspondientes afectos. Esto es lo que constituye un análisis del carácter consecuente. Es una minuciosa elaboración de los conflictos, asimilada por el yo. A título de contraste, consideremos lo que hubiese sucedido sin un constante hincapié en las defensas. Al comienzo mismo existía la posibilidad de interpretar la actitud homosexual pasiva ante el hermano y los deseos de muerte. A no dudarlo, sueños y asociaciones hubiesen aportado material adicional para la interpretación, pero sin una previa elaboración sistemática y pormenorizada de su defensa yoica, ninguna interpretación hubiese penetrado en forma efectiva. El resultado habría sido un conocimiento intelectual de sus deseos pasivos junto con una violenta defensa afectiva contra ellos. Los afectos pertenecientes a la pasividad, así como los impulsos criminales, habrían continuado subsistiendo en la función defensiva. El desenlace final hubiera sido una situación caótica, el típico cuadro de desesperanza de un análisis rico en interpretaciones y pobre en resultados. Algunos meses de trabajo paciente y persistente sobre su defensa yoica, en particular sobre la forma de esta defensa, quejas, manera de hablar, etc., elevó el yo al nivel necesario para asimilar lo reprimido, aflojó los afectos y los desplazó hacia las ideas reprimidas. No se puede decir, por lo tanto, que en este caso hubiesen sido factibles dos técnicas distintas. Existía una sola posibilidad si se deseaba modificar al paciente dinámicamente. Confío que en este caso aclaré el diferente concepto de la aplicación de la teoría a la técnica. El criterio más importante para un análisis ordenado es plantear pocas interpretaciones consecuentes y que hagan al caso en lugar de numerosas interpretaciones poco sistemáticas y que no tomen en consideración el elemento dinámico y económico. Si no nos dejamos desorientar por el material, si en cambio valoramos correctamente la posición dinámica y el papel económico de este material, llegamos a él más tarde, es cierto, pero más a fondo y con mayor efecto. El segundo criterio es establecer siempre la conexión entre la situación actual y la situación infantil. Mientras en un comienzo los diversos elementos del contenido coexisten lado a lado sin orden alguno, esto se va transformando en una sucesión lógica de resistencias y contenidos, sucesión determinada por la dinámica y estructura de la neurosis individual. Con una interpretación poco sistemática, uno debe partir una y otra vez, adivinando más que conociendo el camino a seguir. En el caso del trabajo caracteroanalítico sobre las resistencias, en cambio, el proceso analítico se desarrolla como por sí solo. En el primer caso, el análisis se desenvolverá sin tropiezos en sus comienzos, solo para caer progresivamente en más y más dificultades. En el segundo, las mayores dificultades se encuentran en las primeras semanas y meses del tratamiento, para dejar paso en forma progresiva a un trabajo sin tropiezos, aún con un material profundamente reprimido.
El destino de cada análisis depende de su introducción, vale decir, del correcto o incorrecto manejo de las resistencias. El tercer criterio es pues el de no atacar el caso en este o aquel punto por casualidad tangible, sino en el punto en que oculta la defensa yoica más esencial, el ensanchamiento sistemático de la brecha lograda en el inconsciente y la elaboración de esa fijación infantil que es afectivamente la de mayor importancia en cualquier momento dado. Una determinada posición inconsciente que se manifiesta en un sueño o en una asociación puede tener un significado central para la neurosis y aún así, en un momento dado, carecerá de importancia con respecto a su significado técnico, a su significación técnica. En nuestro paciente, la actitud femenina hacia el hermano tenía una importancia patogénica central. Sin embargo, en los primeros meses, el problema técnico fue el temor de perder esa compensación de la importancia que los ideales elevados representaban. El error cometido por lo común es el de atacar el punto patogénico central de la neurosis, que por lo general se manifiesta de alguna manera en el comienzo mismo del tratamiento. Lo que debe atacarse, en cambio, son las respectivas posiciones importantes actuales, que con un trabajo sistemático, una tras otra, conducen por necesidad a la situación patogénica central. Es importante, por lo tanto, y en muchos casos decisivo, cómo, cuándo y de qué lado nos adelantamos hacia el punto central de la neurosis. Lo que hemos escrito aquí como análisis del carácter encaja sin dificultad en la teoría de Freud sobre las resistencias, su formación y disolución. Sabemos que toda resistencia consiste en un impulso del ello, cuyo desarrollo se trata de impedir, y un impulso del yo a cargo de esa tarea. Ambos impulsos son inconscientes. En principio, entonces, parecíamos estar en libertad de interpretar primero, ya sea el impulso del ello o el impulso del yo. Así, por ejemplo, si al comienzo mismo del análisis aparece una resistencia homosexual bajo la forma de guardar silencio, podemos encarar el impulso del ello diciendo al paciente que le ocupan pensamientos acerca de amar al analista o de ser amado por él. Hemos interpretado su transferencia positiva y si el paciente no escapa, pasará en el mejor de los casos un largo tiempo antes de que pueda aceptar idea tan prohibida. El mejor camino es pues encarar primero la defensa del yo, relacionada más de cerca con el yo consciente. Diremos al paciente en un comienzo solo que guarda silencio porque por una u otra razón, vale decir, sin tocar el impulso del ello, se defiende contra el análisis, presumiblemente porque se ha convertido en peligroso para él. En el primer caso hemos afrontado el aspecto del ello, en el segundo el aspecto yoico de la resistencia, la defensa. Procediendo de esta manera, abarcamos la transferencia negativa, en la cual desemboca por último toda defensa, así como también el carácter, la coraza del yo, la capa superficial, más aproximadamente consciente, de toda resistencia, debe por necesidad ser una actitud negativa hacia el analista, sin importar si el impulso del ello que se evita es de amor o de odio. El yo proyecta sobre el analista, que se ha convertido en enemigo peligroso, su defensa contra el impulso del ello, pues por su insistencia en la regla fundamental ha provocado impulsos del ello y ha perturbado el equilibrio neurótico. En su defensa, el yo hace uso de formas muy antiguas de actitudes negativas, utiliza impulsos de odio provenientes del ello, aunque eso equivalga a hacer a un lado impulsos de amor. Si nos atenemos a la regla de afrontar resistencias provenientes del yo, siempre disolvemos al mismo tiempo cierta cantidad de transferencia negativa, de odio. Esto salva el peligro de pasar por alto las tendencias destructivas, a menudo muy bien ocultas. También fortalece la transferencia positiva. Asimismo, el paciente capta la interpretación yoica con más facilidad, pues está más de acuerdo con la experiencia consciente que con la interpretación del ello. Esto le deja mejor preparado para esta última, que sigue en época ulterior. La defensa yoica tiene siempre la misma forma, correspondiendo al carácter del paciente, cualquiera sea el impulso reprimido del ello.
A la inversa, el mismo impulso del ello es equivocado en diferentes formas, por diferentes individuos. Si solo interpretamos el impulso del ello, dejaremos intacto el carácter. En cambio, si siempre encaramos las resistencias desde el lado de la defensa, desde el lado del yo, incluiremos en el análisis el carácter neurótico. En el primer caso, enunciamos de inmediato lo que el paciente esquiva. En el segundo, primero le aclaramos el hecho de que esquiva algo, luego cómo lo hace, cuáles son los medios de defensa, análisis del carácter. Solo al final, cuando el análisis de la resistencia ha progresado lo suficiente, se le dice o lo descubre por sí solo qué es lo que evita. En este largo desvío hacia la interpretación de los impulsos del ello, se han analizado todas las actitudes correspondientes del yo. Esto elimina el peligro de que el paciente aprenda algo demasiado temprano o que continúe sin afecto y sin participación. Los análisis en los cuales se concentra tanta atención en las actitudes sigue un curso más ordenado y lógico, mientras la investigación teórica no sufre en lo más mínimo. Las experiencias infantiles importantes se obtienen más tarde, es cierto, pero esto se ve más que compensado por la vividez emocional con la cual el material infantil surge después del trabajo analítico sobre las resistencias caracterológicas. Por otra parte, no deberíamos dejar de mencionar ciertos aspectos poco placenteros de un análisis consecuente del carácter. Constituye una carga mucho más pesada para el paciente. Este sufre mucho más que cuando se deja el carácter fuera de consideración. Es cierto, esto tiene la ventaja de un proceso selectivo. Quienes no pueden soportarlo no habrían logrado éxito alguno de todas maneras, y es mejor descubrirlo al cabo de pocos meses que al cabo de algunos años. La experiencia muestra que si la resistencia caracterológica no cede, no cabe esperar un resultado satisfactorio. La superación de la resistencia caracterológica no significa que el carácter se modifique. Esto, por supuesto, solo es posible después del análisis de sus fuentes infantiles. Superar la resistencia no significa sino que el paciente ha adquirido una visión objetiva de su carácter y un interés analítico en él. Una vez logrado esto, el proceso favorable del análisis es probable. El aflojamiento de la coraza caracterológica. Como dijimos antes, la diferencia emocional entre el análisis de un síntoma y el de un rasgo de carácter neurótico consiste en que el síntoma se aísla desde el comienzo y se lo observa en forma objetiva, mientras el rasgo de carácter debe ser señalado continuamente, de suerte que el paciente logre hacia él la misma actitud que hacia un síntoma. Solo rara vez se logra tal cosa con facilidad. La mayoría de los pacientes tienen una tendencia muy poco acentuada a contemplar su carácter en forma objetiva. Esto es comprensible, pues se trata de debilitar el mecanismo de protección narcisista, de liberar la angustia en él ligada. Un hombre de 25 años acudió al análisis debido a algunos síntomas menores y por sufrir de una perturbación en su trabajo. Mostraba un comportamiento libre, confiado en sí mismo, pero a menudo daba la impresión de que su porte era artificial y que no establecía relación auténtica alguna con la persona con quien hablaba. Había algo de frío en su forma de hablar, algo vagamente irónico. A menudo sonreía y no se sabía si era una sonrisa de incomodidad, de superioridad o de ironía. El análisis comenzó con emociones violentas y abundante acting out. Lloró al hablar de la muerte de la madre y maldijo al descubrir la acostumbrada crianza de los hijos. El matrimonio de sus padres había sido muy desgraciado. La madre había sido muy estricta con él y con los hermanos había establecido alguna suerte de relación solo en los últimos años. La forma en que continuó hablando intensificó la impresión original de que ni su llanto ni sus maldiciones o cualquier otra emoción surgían en realidad en forma plena y natural. El mismo paciente dijo que en última instancia todo eso era tan malo, que continuamente se sonreía de todo lo que decía. Después de algunas horas comenzó a tratar de provocar al analista. Así, por ejemplo, cuando éste daba por terminada la sesión,
Permanecía un rato acostado en el diván o comenzaba una nueva conversación. Una vez me preguntó qué haría yo si él me cogía la garganta para ahorcarme. 2 días después trató de asustarme con un repentino movimiento de su mano hacia mi cabeza. Me retiré instintivamente y le dije que el análisis solo pedía de él que me dijera todo, no que lo hiciera. En otra ocasión, al abandonar el consultorio, me palmeó el brazo. El significado profundo de este gesto, que no pudo ser interpretado en ese momento, era una transferencia homosexual naciente, manifestada en forma sádica. Cuando en un nivel superficial interpreté estos actos como provocaciones, se sonrió y se encerró aún más en sí mismo. Los actos cesaron, al igual que sus comunicaciones. Todo lo que subsistió fue la sonrisa estereotipada. Comenzó a guardar silencio. Cuando le señalé el carácter defensivo de esta manera de comportarse, se limitó a volver a sonreír y después de un periodo de silencio repitió con intención evidente de burlarse de mí la palabra resistencia. Así pues, la sonrisa y la burla se convirtieron en el centro del trabajo analítico. La situación era difícil. Fuera de los pocos datos generales acerca de su infancia, nada sabía de él. Todo lo que tenía, por lo tanto, eran sus modalidades de comportamiento en el análisis. Durante algún tiempo me limité a esperar para ver qué sucedería, pero su conducta permaneció invariable unas 2 semanas. Luego recordé que la intención de su sonrisa se había producido en la época en que yo había detenido sus agresiones. Traté de hacerle comprender el significado de su sonrisa a este respecto. Le dije que sin duda su sonrisa significaba muchas cosas, pero en el momento presente era una reacción ante la cobardía mostrada por mi instintiva retirada. Reconoció que bien podría ser así, pero que él continuaría sonriendo. Habló de cosas sin importancia y se mofó del análisis, manifestando que no podía creer nada de lo que yo le decía. Resultaba cada vez más claro que su sonrisa servía de protección contra el análisis. Así se lo dije repetidas veces durante varias sesiones, pero transcurrieron semanas antes de que tuviese un sueño relacionado con una máquina que cortaba en trozos pequeños una larga pieza hecha de ladrillos. La relación de este sueño con la situación analítica era tan poco clara que no produjo asociación alguna. Por último, el paciente dijo que después de todo, el sueño era muy sencillo. Se trataba evidentemente del complejo de castración y sonrió. Le dije que su ironía era un intento de desconocer la indicación dada por el inconsciente a través del sueño, ante lo cual produjo un recuerdo pantalla de gran importancia para el ulterior desarrollo del análisis. Recordó que alrededor de los 5 años una vez había jugado al caballo en el patio de su casa. Andaba en 4 patas, dejando colgar el pene fuera del pantalón. La madre lo sorprendió en el juego y le preguntó qué demonios hacía, a lo que el niño reaccionó limitándose a sonreír. Nada más pude saber por el momento. No obstante, algo había aprendido. Su sonrisa era un trozo de transferencia materna. Cuando le dije que a todas luces se comportaba en el análisis tal como lo hiciera con la madre, que su sonrisa debía tener un significado definido, solo volvió a sonreír y dijo que todo eso estaba muy bien, pero no le parecía plausible. Durante algunos días hubo de su parte la misma sonrisa y el mismo silencio, mientras yo interpretaba constantemente su comportamiento como una defensa contra el análisis, señalándole que su sonrisa era un intento de superar un temor secreto a mí. Estas interpretaciones también tropezaron con su estereotipada sonrisa, lo que también se interpretó como una defensa contra mi influencia. Le señalé que al parecer siempre sonreía, no solo en el análisis, y debió admitir que esa era su única manera posible de recorrer la vida. Con tal admisión habría concordado conmigo, contra su voluntad. Pocos días después entró sonriendo una vez más y dijo: «Hoy quedará contento, doctor». En el idioma natal de mi madre, bricks, ladrillos, significa testículos de caballo. Magnífico, ¿no es cierto? De manera que, como usted ve, es el complejo de castración.
Le dije que eso podía o no ser cierto, que en todo caso, mientras mantuviese esa actitud defensiva, el análisis de los sueños quedaba fuera de toda cuestión, pues con su sonrisa él anularía sin duda toda asociación y toda interpretación. Debe decirse aquí que esa sonrisa era apenas visible, era más una cuestión de sentimiento y una actitud de burla ante las cosas. Le manifesté que no necesitaba temer a reírse del análisis abiertamente y en voz alta. A partir de entonces su ironía fue mucho más franca. A pesar de los contenidos burlones, sus asociaciones fueron de gran valor para comprender la situación. Parecía muy probable que, como sucede tan a menudo, había concebido el análisis como un peligro de castración. En un comienzo había esquivado este peligro con la agresión y luego con la sonrisa. Volvió a las agresiones de comienzos del análisis y agregué la nueva interpretación de que había tratado de ponerme a prueba con sus provocaciones, de que quería saber hasta dónde podía llegar, hasta dónde podía confiar en mí. En otras palabras, había sentido una desconfianza basada en un temor infantil. Esta interpretación le impresionó visiblemente. Durante un momento fue un golpe, pero pronto se recobró y volvió a desconocer el análisis y mis interpretaciones con su constante sonreír. Seguí siendo consecuente en mis interpretaciones. Sabía por distintos indicios que estaba en el buen camino y a punto de minar su defensa yoica. No obstante, él siguió igualmente consecuente en su actitud sonriente durante un número de sesiones. Intensifiqué mis interpretaciones, ligándolas más de cerca al supuesto temor infantil. Le dije que temía el análisis porque revivía los conflictos infantiles que él pensaba haber resuelto con su actitud sonriente, pero que su creencia era errónea, pues su excitación al hablar de la muerte de la madre había sido auténtica. Aventuré la posición de que su relación con la madre no había sido tan sencilla, que no solo la había temido y ridiculizado, sino también querido. En forma algo más seria que la acostumbrada, relató entonces pormenores acerca de la poca bondad de la madre hacia él. En una ocasión, cuando él cometiera alguna trapisonda, ella llegó a herirle en una mano con un cuchillo y agregó: bueno, según los libros, esto es otra vez el complejo de castración, ¿no es así? No obstante, algo serio parecía suceder en su interior, mientras yo continuaba interpretando el significado manifiesto y latente de su sonrisa cada vez que aparecía en la situación analítica. Se produjeron nuevos sueños. El contenido manifiesto fue de ideas de castración simbólica. Por último, tuvo un sueño en el cual figuraban caballos, y otro en el cual una elevada torre surgía de un autobomba. De la torre salía una gran columna de agua que se derramaba sobre una casa incendiada. En esa época, el paciente sufrió ocasionales episodios de enuresis. Comprendió por sí solo la relación entre los sueños de caballos y su jugar al caballo, aunque acompañándolo de sonrisas. Más aún recordó haberse interesado siempre por los largos penes de los caballos. Creía que en ese juego infantil había imitado a tales animales. También solía brindarle abundante placer el hecho de orinar. No recordaba si de niño solía mojar su cama. En otra ocasión, al discutir el significado infantil de su sonrisa, pensó que posiblemente en el episodio del juego de caballo, la sonrisa no había sido despreciativa en manera alguna, sino un intento de aplacar a la madre por temor a que ésta pudiese regañarle. En esta forma se aproximaba más y más a lo que yo había estado interpretando durante meses, a base de un comportamiento en el análisis. La sonrisa había pues cambiado de función y significado en el curso del tiempo. Originalmente, un intento de conciliación se convirtió más tarde en compensación de un temor interior y por último servía también como medio de sentirse superior. El paciente mismo descubrió esta explicación cuando en el curso de varias sesiones reconstruyó la forma que había encontrado para escapar a su miseria de infancia. El significado era: nada puede sucederme, soy inmune a todo. En este último sentido, la sonrisa se había erigido en defensa en el análisis, como protección contra la reactivación de los antiguos conflictos.
El motivo básico de esta defensa era un temor infantil. Un sueño parecido al finalizar el 5.º mes puso de manifiesto la capa más profunda de su temor, el temor a ser abandonado por la madre. El sueño era como sigue. Viajó en automóvil, acompañado de una persona desconocida, atravesando una pequeña ciudad abandonada, de aspecto desolado. Las casas están en ruinas, los vidrios de las ventanas hechos añicos. No se ve un alma. Es como si la muerte hubiese asolado el lugar. Llegamos a un portón donde yo quiero doblar. Digo a mi acompañante que deberíamos mirar otra vez. En la acera hay un hombre y una mujer de rodillas, en ropas de duelo. Me aproximo a ellos y les pregunto algo. Cuando les toco un hombro, saltan y despiertan aterrorizados. La asociación más importante fue que la ciudad era similar a aquella en la cual el paciente viviera hasta los 4 años. Se expresaban claramente en el sueño la muerte de la madre y el sentimiento infantil de ser dejado a solas. El compañero era el analista. Por primera vez, el paciente tomó un sueño como una cosa seria, sin sonreír en momento alguno. La resistencia caracterológica había sido atravesada, estableciéndose la conexión con lo infantil. A partir de este momento, el análisis prosiguió sin dificultad especial, interrumpido por supuesto por las recaídas en la antigua resistencia caracterológica, tal como sucede en todo tratamiento. Se sobreentiende que las dificultades fueron mucho mayores de lo que puede parecer por este breve resumen. Toda la fase de la resistencia duró casi 6 meses, caracterizados por las burlas de que el paciente hacía objeto al análisis durante días y semanas enteras, sin la necesaria paciencia y la confianza en la eficacia de una interpretación consecuente de la resistencia caracterológica. A menudo nos hubiésemos inclinado a abandonar el caso. Veamos si la penetración analítica en el mecanismo de este caso justificaría algún otro procedimiento técnico. En lugar de hacer un hincapié consecuente en el modo de conducta, se podría haber analizado con minuciosidad los escasos sueños del paciente. Quizá hubiese mostrado entonces asociaciones pasibles de ser interpretadas. Puede no ser importante que antes del análisis el paciente no soñara, o bien olvidara todos sus sueños, y que no produjo sueños de contenido tocante a la situación analítica hasta después de la interpretación consecuente de su conducta. Podría objetarse que de todas maneras habría producido esos sueños en forma espontánea. No cabe discutir tal posibilidad, pues no puede demostrarse en ninguno de los dos sentidos. Como quiera que sea, poseemos una amplia experiencia y ella nos enseña que es difícil resolver solo con la espera pasiva una situación tal como la que presentaba nuestro paciente. Si se lo logra es por accidente, sin que el analista tenga en sus manos las riendas del análisis. Supongamos entonces que hubiésemos interpretado las asociaciones relacionadas con el complejo de castración. Vale decir, hubiésemos tratado de hacerle adquirir conciencia de su temor a cortar o a ser cortado. Quizá esto habría también conducido finalmente a un éxito, pero el hecho mismo de no poder tener la seguridad de que ocurriera, de que debamos admitir la índole accidental de tal acontecimiento, nos obliga a rechazar como básicamente no analítica una técnica de estas características, que trata de rodear una resistencia existente. Tal técnica significaría retornar a esa etapa del análisis en la que no nos molestábamos por las resistencias, pues no las conocíamos, y cuando en consecuencia interpretábamos directamente el significado del material inconsciente. Es evidente, según la historia clínica, que esto significaría al mismo tiempo descuidar las defensas del yo. Podría objetarse una vez más que si bien el manejo técnico del caso fue absolutamente correcto, mis argumentos no se entienden, que todo esto era evidente y nada nuevo, que en esta forma trabajaban todos los analistas. Es cierto, el principio general no es nuevo, no es sino la aplicación consecuente del análisis de la resistencia. Muchos años de experiencia en el seminario técnico mostraron, sin embargo, que los analistas por lo general conocen y admiten los principios de la técnica de la resistencia, mientras en la práctica usan en esencia la vieja técnica de la interpretación directa del inconsciente.
Esta discrepancia entre el conocimiento teórico y la acción práctica era la fuente de todas las erróneas objeciones a los intentos sistemáticos del Seminario de Viena por desarrollar la aplicación consecuente de la teoría a la terapia. Si decían que todo esto era trivial y nada nuevo, era teniendo presente su conocimiento teórico. Si objetaban que era desacertado y no era análisis freudiano, lo hacían pensando en su propio ejercicio de la profesión, que no hemos dicho era totalmente distinto. Un colega me preguntó en una ocasión qué habría hecho yo en el siguiente caso. Durante las últimas 4 semanas habría estado tratando a una joven que se mantenía en constante silencio, pero era por lo demás simpático y mostraba una conducta muy afable antes y después de la sesión analítica. El analista había ensayado toda clase de recursos, le había amenazado con interrumpir el tratamiento y por último, cuando fracasó hasta la interpretación de sueños, fijó una fecha para dar por terminado el tratamiento. Los escasos sueños estaban llenos de crímenes sádicos. El analista había dicho a su paciente que después de todo debía admitir a base de esos sueños que en sus fantasías era un asesino, pero eso no constituyó ayuda alguna. El colega no se sintió satisfecho con mi opinión de que era incorrecto interpretar material tan profundo en presencia de una resistencia aguda, sin importar con cuánta claridad apareciera el material en el sueño. El colega creía que no existía otra posibilidad. Cuando le dije que en primer lugar debía haber interpretado el silencio como una resistencia, afirmó que eso era imposible, pues no había material con el cual hacer la interpretación. ¿Acaso la conducta misma, el silencio durante la hora de sesión, a diferencia de la actitud fuera de ella, no es material suficiente? ¿No muestra con claridad esta situación, la única cosa por lo menos que el paciente expresa con su silencio, una actitud negativa o una defensa? Y que a juzgar por sus sueños, se trata de impulsos sádicos que trata de compensar y disimular con su comportamiento por demás afable. ¿Por qué osamos deducir ciertos procesos inconscientes a partir de un acto fallido del paciente, tal como olvidar un objeto en el consultorio, y en cambio no nos atrevemos a deducir el significado de la situación basándonos en un comportamiento? ¿Acaso la totalidad del comportamiento es material menos concluyente que un acto fallido? Nada de esto pareció plausible a mi colega. Continuó insistiendo en que la resistencia no podía ser encarada, pues no existía material para hacerlo. No quedaba duda de que la interpretación de los impulsos criminales era un error técnico. Solo podía tener el efecto de aterrorizar al paciente y de ponerle en guardia más aún de lo que ya estaba. Las dificultades de los casos presentados en el seminario eran de índole muy similar. Se trataba siempre de la misma subestimación o del complejo abandono del comportamiento como material interpretable. Era una y otra vez el intento de eliminar la resistencia partiendo desde el hecho, en lugar de hacerlo mediante el análisis de la defensa del yo. Y por último, casi siempre la idea usada como coartada de que sencillamente el paciente no quería mejorar o era demasiado narcisista. En principio, el aflojamiento de la defensa narcisista no difiere en otros tipos del ya descrito. Pongamos por caso un paciente carente siempre de afecto e indiferente. Independientemente del material que pueda presentar, nos encontramos entonces frente al peligroso bloqueo afectivo. A menos de dedicarnos a este bloqueo, antes que a ninguna otra cosa, se corre el peligro de desperdiciar todo el material y las interpretaciones y de ver al paciente convertirse en un buen teórico del análisis, mientras en todos los sentidos sigue siendo el mismo, a menos de preferir en tal caso abandonar el análisis a causa del narcisismo demasiado marcado. Se puede llegar a un acuerdo con el paciente, a los efectos de continuar confrontándolo con su invalidez afectiva, pero estableciendo también que por supuesto él puede detenerse cuando lo desee. Con el transcurso del tiempo, por lo general numerosos meses, en un caso requirió 1 año y medio,
el paciente comienza a experimentar la repetida indicación de su invalidez afectiva y sus motivos como algo doloroso, pues en el ínterin uno ha adquirido suficientes medios para socavar la protección contra la angustia que presenta la invalidez de afecto. Por último, el paciente se revela contra el peligro que le amenaza desde el análisis, el peligro de perder la coraza psíquica protectora y de verse confrontado con sus impulsos, particularmente con su agresión. Esta rebelión activa su agresividad y antes de mucho tiempo se produce el primer estallido emocional en el sentido de transferencia negativa, bajo la forma de un ataque de odio. Logrado esto, el camino se aclara. Cuando hacen su aparición los impulsos agresivos, el paciente está en condiciones de ser analizado. La dificultad consiste en traer a la superficie esta agresividad. Lo mismo puede decirse cuando los pacientes narcisistas expresan su resistencia caracterológica en su forma de hablar. Lo harán, por ejemplo, siempre de manera altanera, con términos técnicos, siempre con gran corrección o bien en forma confusa. Estas maneras de hablar forman una barrera impenetrable y no hay experiencia real hasta analizar la forma de expresión misma. También aquí la interpretación consecuente del comportamiento desemboca en la indignación narcisista, pues el paciente no gusta que se le diga que hable en forma tan altanera o empleando términos técnicos a fin de disimular su sentimiento de inferioridad ante sí mismo y ante el analista, o que habla de manera tan confusa porque quiere aparecer como especialista ingenioso y es incapaz de expresar sus pensamientos en palabras sencillas. En esta forma logramos abrir una importante brecha en el carácter neurótico y crear un camino de aproximación al origen infantil del carácter y de la neurosis. Por supuesto, no basta señalar la índole de la resistencia en tal o cual momento. Cuanto más obstinada aquella, tanto más consecuente debe ser la interpretación. Si se analiza al mismo tiempo las actitudes negativas hacia el analista, así provocadas, el riesgo de que el paciente interrumpa el análisis resulta prácticamente despreciable. El efecto inmediato del ablandamiento analítico de la coraza caracterológica y del mecanismo de protección narcisista es doble. En primer lugar, la liberación de los afectos respecto de su anclaje reactivado y a sus escondites. En segundo, la creación de un camino hacia los conflictos infantiles centrales, el complejo de Edipo y la angustia de castración. Una gran ventaja de este procedimiento consiste en que no solo llega a las experiencias infantiles como tales, la alianza en la manera específica en que han sido asimiladas por el yo. Vemos una y otra vez que el mismo fragmento de material reprimido reviste distinta importancia dinámica conforme a la etapa que se ha alcanzado en el ablandamiento de las resistencias. En muchos casos, el afecto de las experiencias infantiles está absorbido en las defensas caracterológicas. Por ende, con una interpretación sencilla de los contenidos debemos quizá despertar los recuerdos, mas no los afectos correspondientes. En tales casos, la interpretación del material infantil, sin un ablandamiento previo de las energías afectivas absorbidas en el carácter, constituye un serio error. A él se debe, por ejemplo, el análisis desesperadamente prolongado y relativamente inútil de los caracteres compulsivos. En cambio, si primero desligamos los afectos de las formaciones defensivas del carácter, tiene lugar automáticamente una nueva catexis de los impulsos infantiles. Si se sigue la línea que para la interpretación de las resistencias establece el análisis del carácter, los recuerdos sin afectos quedan prácticamente fuera de la cuestión, perturbación del equilibrio neurótico que va paralela al análisis del carácter desde un comienzo mismo. Hace esos recuerdos prácticamente imposibles. En otros casos, el carácter se ha construido como un sólido muro protector contra la experiencia de la angustia infantil y ha desempeñado bien esta función, aunque a expensas de gran parte de la felicidad. Si semejante individuo acude al análisis debido a algún síntoma,
Este muro de protección sirve igualmente bien como resistencia caracterológica y pronto comprenderemos que nada puede hacerse a menos de destruir esta coraza caracterológica que recubre y absorbe la angustia infantil. Tal es el caso, por ejemplo, en la insania moral y en numerosos caracteres de tipo maníaco, sádico, narcisista. En estos casos, uno se ve a menudo frente a la difícil pregunta de si el síntoma justifica un análisis del carácter de alcance profundo, pues debemos comprender que destruir la compensación caracterológica mediante el análisis del carácter crea temporariamente un estado equivalente a la disolución de la personalidad. Más aún, en muchos casos extremos, tal disolución es inevitable antes de poder desarrollar una estructura nueva, racional de la personalidad. Se puede decir, por supuesto, que de todas maneras la disolución hubiese ocurrido tarde o temprano, siendo el desarrollo del síntoma su primer indicio. No obstante, vacilaremos antes de emprender una operación que implica tamaña responsabilidad a menos de ser urgente. Debe mencionarse a este respecto otro hecho. El análisis del carácter crea en todos los casos violentos estallidos emocionales y a menudo situaciones peligrosas, de suerte que siempre es importante dominar la situación desde el punto de vista técnico. Por este motivo, no pocos analistas rehúsan emplear el método del análisis del carácter. Si lo hicieran, tendrían que abandonar la esperanza de lograr éxitos numerosos. Muchas neurosis no pueden ser vencidas por medios tibios. Los medios del análisis del carácter, el hincapié consecuente sobre la resistencia caracterológica y la persistente interpretación de sus formas, maneras y motivos son tan potentes cuanto poco placenteros para el paciente. Esto en nada se relaciona con la educación, se trata más bien de un principio analítico estricto. Sin embargo, conviene señalar al paciente desde un comienzo las dificultades y displaceres previsibles. F. Sobre las condiciones óptimas para la reducción analítica del material actual al nivel infantil. Como la interpretación consecuente de la conducta abre de modo espontáneo el camino hacia las fuentes infantiles de la neurosis, surge una nueva pregunta. ¿Existen criterios para indicar cuándo debe tener lugar la reducción de los modos actuales de conducta a sus prototipos infantiles? Esta reducción, lo sabemos, es una de las tareas cardinales del análisis, pero esta formulación es demasiado general para aplicarla en la práctica cotidiana. Debe hacerse tan pronto como aparecen los primeros indicios del correspondiente material infantil, o existen razones para postergarlo hasta cierto momento más adelante. En primer lugar, debe señalarse que en muchos casos la finalidad de la reducción, disolución de la resistencia y eliminación de la amnesia no se cumple. No existe sino una comprensión intelectual, o bien la reducción se refuta planteando dudas. Esto se explica porque, como en el caso de hacerse consciente las ideas inconscientes, el proceso tópico es completo solo si está combinado con el proceso dinámico afectivo de volverse consciente. Esto requiere el cumplimiento de dos condiciones. Primero, las resistencias principales deben por lo menos ablandarse. Segundo, la idea que ha de hacerse consciente, o en el caso de la reducción, ha de entrar en una nueva asociación, debe llegar a cargarse con determinado mínimo de afecto. Ahora bien, sabemos que los afectos han sido por lo general separados de las ideas reprimidas y ligados a las resistencias y conflictos transferenciales agudos. Si ahora reducimos la resistencia a la situación infantil existente antes de haberse desarrollado plenamente, y lo hacemos tan pronto como existe solo un rastro de su origen infantil, no habremos utilizado a fondo sus energías afectivas, solo habremos interpretado el contenido de la resistencia, sin haber movilizado también el correspondiente afecto. Vale decir, las consideraciones dinámicas hacen necesario no cortar la resistencia en capullo, sino por el contrario, fomentar su pleno desarrollo en la situación transferencial.
En el caso de las incrustaciones caracterológicas crónicas, no existe otra posibilidad. La regla de Freud, según la cual hay que llevar al paciente desde el acting out al recordar, desde el momento presente a lo infantil, debe complementarse con una regla nueva. Primero, hay que traer a una nueva vida lo que ha llegado a ser crónicamente rígido en la situación transferencial actual, tal como las inflamaciones crónicas se tratan transformándolas primero en procesos agudos. Con las resistencias caracterológicas esto es siempre necesario. En las etapas posteriores del análisis, cuando uno está seguro de la cooperación del paciente, resulta menos necesario. Uno adquiere la impresión de que en numerosos analistas la reducción inmediata de situaciones transferenciales, aún plenamente prematuras, se debe al temor a las fuertes y tormentosas resistencias transferenciales. Esto concuerda con el hecho de que a pesar de un mejor conocimiento teórico, a menudo se considera hoy las resistencias como algo muy poco agradable y altamente perturbador. De aquí la tendencia a dejarlas de lado en lugar de conducirlas a su pleno desarrollo y luego tratarlas. No debemos olvidar que la neurosis misma está contenida en las resistencias y que con la disolución de cada una de ellas disolvemos un fragmento de la neurosis. Existe otro motivo por el cual es necesario permitir el pleno desarrollo de la resistencia. Debido a su complicada estructura, uno capta todas sus determinantes y significados solo en forma gradual. Cuanto más a fondo hayamos captado una situación de resistencia, tanto mayor será el éxito de su posterior interpretación. Asimismo, la doble naturaleza de la resistencia, actual o histórica, impone en primer lugar la necesidad de hacer plenamente consciente las formas de defensa yoica que contiene. Solo después que su significado actual resulta claro, deben interpretarse sus orígenes infantiles. Esto vale en especial en casos que ya han producido el material infantil necesario para su comprensión de la resistencia que sigue. En los demás casos más numerosos debe provocarse el pleno desarrollo de las resistencias y el único motivo es que de no ser así no se obtiene suficiente material infantil. La técnica de las resistencias tiene pues dos aspectos. Primero, captar la resistencia a base de la situación actual a través de la interpretación de su significado presente. Segundo, la disolución de la resistencia vinculando el material infantil que le sigue con el actual. En esta forma se puede evitar fácilmente la huida hacia el presente, así como también hacia lo infantil, pues en el trabajo de interpretación se presta igual atención en ambos niveles. Así, de un impedimento para el análisis, la resistencia se convierte en un recurso más poderoso. G. El análisis del carácter en el caso que amplía afluencia del material. En los casos en que el carácter obstaculiza desde un comienzo el proceso de recordar, no puede caber duda alguna acerca de lo indicado del análisis del carácter como una manera legítima de introducción al análisis. Mas, ¿qué sucede con los casos cuyo carácter admite desde el primer momento la producción de amplio material mnémico? Requieren también estos casos el análisis del carácter tal como aquí se lo describe. Esta pregunta podría concentrarse en la negativa si existieran casos sin coraza caracterológica. Pero como no existe, como el mecanismo de protección narcisista se convierte siempre en resistencia caracterológica, tarde o temprano, con diversa intensidad y profundidad, no hay diferencia fundamental en los casos. La diferencia práctica, con todo, es la siguiente. En casos como los descritos más arriba, el mecanismo de protección narcisista se halla en la superficie y aparece como resistencia de inmediato, mientras en otras se halla en capas más profundas de la personalidad, de suerte que no llama nuestra atención en un comienzo. Pero son estos precisamente los peligrosos. En los primeros uno sabe contra qué lucha, en los últimos a menudo cree durante un lapso prolongado que el análisis progresa satisfactoriamente, pues el paciente parece aceptarlo todo con gran facilidad. Muestra reacciones rápidas a las interpretaciones del analista e incluso parece mejorar.
Mas es en estos pacientes con quienes uno experimenta las peores disoluciones. El análisis ha sido realizado, pero el éxito final no se materializa. Uno ha planteado todas sus interpretaciones, parece haber hecho completamente consciente la escena primaria y todos los conflictos infantiles. Sin embargo, el análisis se empantana en una repetición vacía, monótona del material antiguo y el paciente no mejora. Peor aún, un éxito transferencial puede engañarnos en cuanto al verdadero estado de cosas y quizá el paciente vuelva con una recaída total al poco tiempo de habérsele dado de alta. La abundancia de experiencias tristes con tales casos constituye una conclusión evidente de que uno ha pasado por alto alguna cosa. Este descuido no podría referirse a los contenidos, pues a ese respecto estos análisis poco dejaban que desear. Solo podría ser una resistencia latente, inadvertida, que anuló todos los esfuerzos terapéuticos. Pronto se descubrió que estas resistencias latentes consistían precisamente en la gran disposición de los pacientes, en la falta de resistencias manifiestas. Al compararlos con casos exitosos, llamó la atención el hecho de que estos análisis hubiesen mostrado una afluencia constantemente uniforme, nunca interrumpida por violentos estallidos emocionales. Lo que es más importante, habían tenido lugar en una transferencia positiva casi constante, rara vez, si acaso. Habíanse dado violentos impulsos negativos hacia el analista. Esto no significa que los impulsos de odio no hubiesen sido analizados, solo que no aparecieron en la transferencia o bien que fueron recordados sin afecto. Prototipos de estos casos son los caracteres narcisistas invalidados de afecto y los pasivos femeninos. Los primeros muestran una transferencia tibia y uniforme, los segundos una transferencia positiva exagerada. Se había considerado que estos casos marchaban bien, pues aportaban material infantil. Vale decir también aquí, se hacía una sobreestimación unilateral de los contenidos del material. No obstante, en todo el transcurso del análisis, el carácter había actuado como severa resistencia, en una forma que permanecía escondida. Muy a menudo se los considera incurables y por lo menos extremadamente difíciles de manejar. Antes de familiarizarme con las resistencias latentes en estos casos, yo solía concordar con ese juicio. Desde entonces puedo contarlos entre mis casos más satisfactorios. La aplicación del análisis del carácter que se hace en tales casos difiere de otros, porque al principio no se interrumpe la afluencia de comunicaciones y no se comienza el análisis de la resistencia caracterológica hasta que el flujo de aquellas y la conducta misma se conviertan inequivocadamente en una resistencia. El caso que sigue ejemplificará lo que antecede, pues mostrará una vez más cómo el análisis del carácter conduce por sí sola a los conflictos infantiles más hondamente reprimidos. Seguiremos este análisis más allá de los previamente relatados a fin de mostrar el desarrollo lógico de la neurosis en las resistencias transferenciales. Para un próximo audio, un caso de carácter pasivo femenino.